Muchos de nosotros en algún momento hemos pensado en participar en una manifestación para promover alguna causa o para protestar en contra de algo. Al preguntarle a amigos que simpatizan con la causa si ellos piensan participar, invariablemente nos topamos tanto con el argumento de que las manifestaciones no sirven para nada, como con amigos que sí piensan participar y que opinan que las manifestaciones son actos cívicos de la mayor importancia y relevancia. Al mismo tiempo, todos nos hemos encontrado atrapados en algún embotellamiento provocado por algunos manifestantes cuya causa desconocemos o incluso rechazamos. Ante esta situación, muchos maldicen a los manifestantes, critican a las autoridades por no regular de manera más estricta las marchas o incluso argumentan a favor de su prohibición. Pocos, sin embargo, dudarían de la importancia que han tenido ciertas manifestaciones a lo largo de la historia de México y de cualquier país. Pero vale la pena preguntar en términos más generales, ¿para qué sirven las marchas y si éstas deben de ser reguladas de forma más estricta? Para analizar este tema está con nosotros Andrés Layú y el asambleísta del PAN, Federico Manso. Andrés, Federico, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Andrés, tú habías escrito recientemente, de hecho, escribiste una editorial sobre este tema. ¿Por qué no resumes brevemente tu argumento? Un poco el argumento es si sirven o no para algo las marchas o las manifestaciones, no solo marchas. Y yo creo que sí sirven para mucho, pero que normalmente nos fijamos solo en una parte de esas manifestaciones y es en la expresión física de la manifestación. Es decir, cuando pensamos en marchas y manifestaciones pensamos en la calle bloqueada. Y en realidad las marchas son un símbolo político que son mucho más que eso, porque ponen a las personas a dialogar. Ahorita lo dijiste, nos topamos en una conversación donde alguien te dice, es que odié porque esa marcha de Cerro Bueno. Eso nos obliga a discutir los temas de una marcha. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la marcha? Y creo que en términos de cómo funciona la democracia en nuestra sociedad, muchas veces hacemos el énfasis en estos momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, y hacía la analogía en aquel escrito del que hablas, de la votación. A veces solo nos fijamos en la importancia del día de la votación, cuando tal vez lo más importante es cómo llegamos al día de la votación, es decir, lo que sucede en las campañas, las discusiones que generan a los candidatos y a las propuestas. Lo mismo para una marcha. Tal vez lo más importante de las marchas no es la marcha en sí, sino lo que nos lleva a la marcha. ¿Por qué se convoca? ¿Por qué está de acuerdo alguien en ir? ¿Por qué no está de acuerdo alguien en ir? ¿Cómo reaccionan las autoridades frente a la convocatoria antes que frente a la marcha misma, etcétera? Federico. Pues últimamente sí hemos visto que la celebración de muchas marchas, pero muchas marchas que al parecer, al celebrarse, se esperan consecuencias por parte de quienes participan en ella. Marchas de los transportistas, marchas del SME, marchas de organizaciones civiles, de organizaciones inconformes también, pero que tienen un objetivo definido y ese objetivo es que la autoridad finalmente los escuche, ¿no? En los últimos años hemos visto que estas marchas han aumentado. Poco a poco hasta de plano ser rebasadas, ¿no? A pesar de que la autoridad local diga que poco más del 60%, sino es que el 70% de las marchas son de temas federales, son de temas de índole federal, también es responsabilidad de la autoridad local, pues resguardar precisamente las vialidades, mantener el orden en ellas y por supuesto salvaguardar la seguridad de todos los que alrededor se ven afectados por las mismas. Y eso es lo que en los últimos años no hemos visto. ¿Pero por qué no lo hemos visto? Porque es la misma autoridad la que consecuenta esta actitud, ¿no? Al final de cuentas, la ignorancia con la que el gobierno, sobre todo el gobierno capitalino, ha llevado, sobre todo muchos asuntos políticos de la ciudad, ha llevado a muchos de estos actores sociales, a muchos de estos poderes fácticos, incluso a manifestarse en las calles, a marchar para ser escuchados. Esa es nuestra queja eterna, ¿no? ¿Por qué esperar a que la gente se manifieste en la calle para que el gobierno reaccione? Y esto es a nivel local, nacional, digo, es más bien es causa-efecto uno del otro, ¿no? A ver si entendí bien. Por un lado, ¿sientes que muchas de estas marchas son provocadas por la propia autoridad? Sí, así es, pero provocadas por una actitud omisa, de omisión. Ah, ok, por omisión. Sí, por omisión. Por no resolver problemas. Así es, o por tratar de evitarlos, o de ignorarlos lo más posible. Cuando ya la marcha... Pero tú piensas que una marcha, si te ignoran, ¿se vale marchar para que te presten atención? ¿O? No se vale, pero desgraciadamente no podemos evitar tomarla en cuenta como un mecanismo de presión política, ¿no? Al final de cuentas, una marcha y una manifestación de un grupo es un método de presión política contra la autoridad, ¿no? Válido desde tu punto de vista.
El problema es que precisamente ahí viene la contradicción cuando comienza el derecho propio frente a los derechos de terceros. Y es ahí precisamente donde chocan ambos derechos y donde precisamente la línea está muy delgada entre lo permitido y lo impermisible. ¿Tú cómo las regularías si las tuvieras que regular o...? Yo creo que no más de lo que ya están, es decir, ya hay cierta regulación que sí te mandan a un juzgado cívico si estás bloqueando la calle, pero en realidad de hecho sucede de otra manera, y que creo que es lo que es realmente interesante son las manifestaciones. Evidentemente algunas manifestaciones es muy difícil mandar a la policía a quitar a la gente. Es decir, yo entiendo perfecto cuando un gobierno dice yo no puedo mandar a la policía a desbloquear una calle. Pero también entiendo perfectamente cuando un gobierno a veces dice sí tengo que desbloquear esa calle. Es decir, depende de la marcha, depende de qué significa esa marcha, depende de las razones de la marcha. Y creo que lo más importante en esta discusión es que no toda marcha es igual. Y que normalmente el objetivo de una manifestación y de una marcha, como si es un mecanismo de comunicación, es ganar aliados, de alguna manera u otra. Y una marcha que lo único que hace es ganarse enemigos, probablemente no sea muy exitosa y probablemente el gobierno encuentre razones para usar la fuerza pública para quitarlos. Entonces también creo que quienes se manifiestan tienen que pensar en términos estratégicos. Es ¿para qué haces tu marcha? Bueno, para que tu argumento se note más y tu argumento convenza a más gente de que lo que estás haciendo vale la pena, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser como evaluado caso por caso, y por eso cada vez que sale una iniciativa en la Asamblea del Distrito Federal de no se puede marchar en el primer cuadro de la ciudad o se tiene que perseguir penalmente a los organizadores de marchas, me parece que es un exceso absurdo, ¿no? Porque pues, limita los mecanismos de comunicación más básicos de la sociedad. ¿Tú las regularías más? ¿Sientes que deben de ser reguladas? Hay que modernizar la regularización, ¿no? Si bien es cierto, están reguladas en el artículo del 105 al 108 de la Ley de Transporte y Vialidad, en la Ley de Cultura Cívica del 25-26, así como es sanción penal en el Código Penal en el artículo 133, también es debido que mencionar que sí es necesaria una regulación mucho más moderna que pueda hacer convivir ambos derechos, o sea, que los terceros puedan seguir circulando en caso de que conduzcan un vehículo o puedan caminar, y que el grupo o el contingente pueda manifestarse o pueda marchar. Pero de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, ¿eso qué quiere decir? O sea, es decir, que convivan, hay momentos donde no pueden convivir. O sea, todo el punto es que siempre pueden haber manifestaciones que sí bloqueen las calles, que afecten derechos. Y la pregunta es, ¿esos casos cómo se atienden? Sí, claro. Actualmente como se atienden es el líder del contingente generalmente da aviso al gobierno del Distrito Federal, ¿no? Cómo va a ser la marcha, cuántos piensan marchar, por dónde va a pasar y todo eso. Evidentemente la autoridad tiene una línea de acción y se le advierte al contingente: si tú te pasas de la raya, si tú te pasas de estas cuestiones, pues yo actuaré en consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? Que muchas veces estas marchas o manifestaciones se salen de control, como últimamente sucede con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que la autoridad es omisa a pesar de ello, ¿no? Y eso que no lo fue en este caso, ¿no? En el exactamente. no lo fue por completo. Exactamente, o sea, fue y no fue. La verdad es que fue una marcha que, a pesar de haber salido de control, la autoridad tarde o temprano sí pudo actuar, pero que pudo tener consecuencias mucho mayores, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que sí necesitamos es encontrar una forma de convivencia, de que ambos derechos puedan convivir, pero que también encuentren mecanismos de diálogo, porque al final el objetivo de una marcha o manifestación es el diálogo, generar un diálogo entre las autoridades y quienes manifiestan o marchan por una petición en particular. Y como bien dice, o sea, cada marcha, cada manifestación es distinta entre sí y habrá que ver los bemoles, ¿no? Pero si no hay un diálogo entre las autoridades previo y posterior, sobre todo, pues no podemos encontrar una solución a esos problemas. Eso es un punto que hacías al principio, según yo entendí que estabas haciendo el punto de que las marchas en un país hablan del nivel de la institucionalización de la política. Entre más se respeten las instituciones y más se crean las instituciones, más probable es que no se den marchas, por ejemplo. Y en países donde más hay marchas es donde menos prestigio tienen las instituciones y menos se respetan las instituciones, ¿no? Yo no estaría seguro de eso. Yo pensaría que incluso puede ser lo contrario. Es decir, normalmente
las marchas existen porque se asume que hay cierta permeabilidad en el sistema político, es decir, tú haces una marcha asumiendo que alguien va a reaccionar, y para que alguien reaccione necesitas tener precondiciones mínimamente democráticas. Entonces, por ejemplo, y volviendo a los ejemplos de Inglaterra, hace poco hubo una gran marcha sobre las cuotas universitarias. Y es difícil pensar que lo que pasa es que no hay canales institucionalizados. Bueno, sí hay canales, lo que pasa es que parecía que había una mayoría que iba a tomar una decisión en donde un grupo muy grande de la sociedad estaba en desacuerdo. Entonces, los canales existían. La forma de expresar ese descontento es con una marcha. En cambio, tú ves la cantidad de marchas por razones políticas en China, y pues hay muy poquitas, y ahí no hay canales, ¿no? Entonces, al revés, yo pensaría que puede incluso voy a ajustar el argumento. Dentro de las democracias, entre mayor institucionalidad, menor el número de marchas. ¿No? ¿Tú crees que no? No entiendo cómo está asociado la institucionalidad, que no se es decir, las marchas son parte de la institucionalidad. No, la protesta callejera suele ocurrir cuando sientes que no te hace caso la autoridad. Es una cuestión de gobernabilidad más bien, más de institucionalidad. Ni siquiera te diría que cuando sientes que la autoridad no te hace caso, es cuando sientes que tu argumento no está siendo expuesto públicamente con la fuerza que merece ser expuesto, ¿no? Eso quiere decir que esperas que te hagan caso a la fuerza de una manifestación, no necesariamente. Tú igual y lo único que quieres es comunicar que existe un argumento distinto al que se está sosteniendo en público. Por ejemplo, que tus representantes no te están representando, que los debates en el Parlamento, en el Congreso, no está el argumento que tú quieres promover o la voz que tú quieres que crees que una minoría necesita el apoyo de demostrar que su apoyo reside no solo en los argumentos dentro del Congreso, sino en un grupo de personas que está fuera del Congreso. Si no creo que tenga nada que ver con la institucionalidad en ese sentido, ¿no? Me parece perfectamente institucional usar el derecho a la manifestación. Digamos, es una institución, la libertad de expresión, entonces esa es una institución que estás usando. Y creo que así hay que entender las manifestaciones, es decir, el discurso que ha cobrado un éxito rotundo en nuestro país es que manifestarse es por fuera de las instituciones. Manifestarse es adentro de las instituciones. Por fuera de las instituciones agarrar una pistola y poner una bomba en el Congreso, eso es afuera de las instituciones. Pero mientras estés dentro de los derechos civiles, estás actuando dentro de las instituciones. Claro. Sí. Es decir, cuando no hay derechos civiles, entonces es cuando la gente sí empieza a actuar por fuera de las instituciones, ¿no? Claro, aquí obviamente estoy hablando de qué sería actuar en este sentido dentro de instituciones. Pues a través de tu partido, de tus representantes. No, tu derecho como ciudadano salir a la calle y pegar de gritos. Eso está en los primeros artículos de la Constitución, casi todas las sociedades democráticas, ¿no? Sí. Pero ¿tú sí sientes que ha habido cada vez más manifestaciones en la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Sí. O sea, creo que eso es un fenómeno que va a ir creciendo cada vez más. Incluso también su permisibilidad. O sea, hace poco nosotros nos quejábamos de que proyectos tan nobles como el Metrobús pues tienen que sufrir modificaciones en su trazo para permitir, por ejemplo, las marchas o para consecuentar las marchas que suceden alrededor de Bucareli, ¿no? Entonces, cuando tú como gobierno tratas o manipulas o modificas un proyecto de gran trascendencia en materia de transporte por este tipo de cuestiones, pues a mí me parece que no está siendo responsable con el tema, sobre todo un tema tan importante como es el desarrollo de la infraestructura de la ciudad y sobre todo en este caso, cuyo proyecto podría servir incluso para mitigar este fenómeno en los alrededores o en el perímetro de Bucareli, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero ahí te va, ¿no crees que debería de ser posible llegar caminando a pie fácilmente a la Secretaría de Gobernación? O sea, si mañana por alguna razón urbana de transporte piensan que se necesita 28 carriles, estoy exagerando un poquito, todo alrededor de Bucareli, cosa que haría imposible cualquier manifestación, o que alguien llegara caminando a pie a Bucareli fácilmente. Es más probable que construyan un segundo piso. Yo creo que eso que estaría mal. Yo sí creo que, por ejemplo, las oficinas de gobierno deben de ser de fácil acceso para peatones, y no solamente para coches. Entonces, si me dices que el Metrobús cambió de ruta por una cuestión de manifestaciones, igual es una buena noticia. Igual es correcto. Deben de poder llegar manifestantes a la Secretaría de Gobernación con facilidad. Yo iría más lejos, yo hasta quitaría los ejes alrededor del Congreso. Es decir, hacer una manifestación afuera de la Cámara de Diputados es casi imposible porque está rodeado de ejes viales, ¿no?
Que eso también, incluso de una manera u otra, facilita el acceso de los manifestantes, sobre todo cada diciembre que se discute el presupuesto, ¿no? Al revés. Bueno, son puntos de vista. Lo que pasa es que también cuando se reúnen, por ejemplo, los manifestantes en una vialidad, eje vial, lo que buscan precisamente es que pueda ser controlable el contingente para poder llegar todos juntos y tener un mayor impacto, o el mayor impacto posible. Evidentemente, ya cuando de manifestación o marcha pasa a plantón, entonces pues se buscan las condiciones sobre la vialidad que puedan generar, digamos, campamentos, que puedan generar un sitio ahí donde ellos puedan establecerse, en lo que se resuelven sus demandas, ¿no? Creo que también aquí el problema vial es la fragilidad de esta ciudad en ese sentido. Por supuesto, ¿no? Con que salgan 3 personas o con que alguien se estacione en doble fila, ya truena el sistema. Eso yo creo que es un mito gigantesco, ¿sí? y que es un mito que nos demuestra muy bien el ESME. Yo le agradezco al ESME que ha demostrado cómo funciona el sistema de tránsito de esta ciudad. Y es cada vez que el ESME dice, vamos a tomar toda la ciudad, de repente no hay tráfico en la ciudad. Y resulta que todo el mundo tiene caminos alternativos, medios de transporte alternativos, y que no se necesitan ni segundos pisos, ni carriles extras, ni nada así. Entonces, hay manifestaciones, es que la manifestación está bloqueando. Bueno, normalmente si hay información sobre la manifestación, la gente puede cambiar su comportamiento y escoger por dónde toma una ruta. O sea, no es tan frágil el sistema de movilidad en esta ciudad, porque tenemos una red de metro relativamente extendida, etcétera, ¿no? ¿Qué explica entonces que de repente uno se tarde 2 horas en llegar a un lugar cuando generalmente se tarda uno 20 minutos? Es que uno tiene que estar definido por cuántas personas en dónde. Si hay una manifestación en Reforma y te toca estar en la punta de la manifestación, lo que explica es que hay una manifestación en Reforma y tú estás en la punta, ¿no? Si estás a 1 hora de la manifestación y escuchas en el radio que hay una manifestación en Reforma, lo más probable es que evites Reforma. Entonces, yo creo que hay no una falsa disyuntiva, pero que no es tan grave el problema de las manifestaciones como a veces se quiere hacer ver, y que incluso te diría que las manifestaciones están asociadas a los regímenes democráticos porque en parte tienen que ver con la disponibilidad de información. Es decir, los ciudadanos se manifiestan cuando saben que algo está sucediendo o podría suceder que les afecte. Cuando no tienen ni la menor idea y simplemente al día siguiente sucede algo, ni siquiera tienen oportunidad de manifestarse. Es decir, que haya información antes de la acción de la autoridad, creo que es lo que permite que haya manifestaciones y que es algo bueno, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. No, al contrario. Federico, Andrés, muchas gracias. Y aquí termina la edición de hoy, es la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman le doy las gracias por habernos acompañado esta noche, y mañana los esperamos en punto de las 10 de la noche, cuando una vez más sea la hora de opinar. Buenas noches.